Retomamos el tema de la gestión de proyectos específicamente con ahora un desglose mucho más puntual y mucho más directo respecto de lo que son las diferentes etapas, respecto a las cosas que tengo que considerar desde la mirada de la administración de empresas. Nuevamente, como para ponernos en tema, tenemos este Gantt en el cual están todas las etapas que habitualmente existen, nuevamente, como decíamos el martes pasado, el contenido desde el punto de vista de la programación y de la planificación de la gestión de este proyecto es en principio correcto, en principio lo que se debería hacer, pero nuevamente el problema con la mayoría de los proyectos es la ejecución del proyecto, porque también hay que ser honestos, a los efectos de planificar, todos planificamos bien, incluso hoy, y esto ya que quede claro, ya ocurría, incluso hoy con aquellos proyectos de tecnología que originalmente se concibieron a través de una plataforma de software, y no estoy hablando directamente de inteligencia artificial, sino softwares que los más difundidos son el Microsoft Project, Primavera y algunos otros más, cuyos proyectos tienen una base de planificación a través de lo que se llaman las plantillas o los templates. Esos sistemas y esos proyectos son prácticamente, podríamos decir, perfectos en cuanto a su planificación. El problema, como siempre, va a estar pura y exclusivamente con el tema de la planificación. Entonces, empecemos con, al margen del show and tell del cual ya hemos hablado, que es el kickoff. Empecemos puntualmente con el tema del kickoff. ¿Qué implica al hablar de el puntapié inicial? Es una reunión formal. Esa reunión formal es donde se empieza a hablar de el lanzamiento del proyecto desde el punto de vista de empezar a contar el rendimiento, la eficiencia, la eficacia, y es lo que habitualmente ocurre después de, como les digo acá, está aprobado el business case. Si bien esto es una etapa conceptual, no es una simple reunión de protocolo. Esto es un hito a lo largo de todo lo que sea dirección de proyectos. Vamos a hablar de hitos, vamos a hablar de etapas y vamos a hablar de entregables, pero eso en su momento, porque es léxico que habitualmente está en la incorporación de tecnología. Pero ese hito, que es un hito de gobernanza de la gestión de la tecnología, implica esos 5 elementos que tenemos ahí. Básicamente es entender que se formaliza el comienzo del cronograma. Esto es específicamente entender que a partir de ese punto empiezan a contarse tiempos, valores, desvíos. También es una reunión en la cual se intenta, que quede claro en las reuniones iniciales, todo el mundo suele estar de acuerdo, se intenta alinear las expectativas entre las diferentes partes interesadas, se definen las responsabilidades, esto es específicamente quién va a hacer cada cosa. Nuevamente, esto es un tema de gestión y hay que entender que hay una diferencia entre la responsabilidad funcional y la ejecución funcional. Esto implica que yo tengo que mirar todas las tareas y todas las fases en dos grandes elementos. Y esos dos grandes elementos son entender quién es el responsable de que las cosas se hagan, caso A, y quién es el responsable de hacer las cosas, caso B. Funcionalmente, el responsable de que las cosas se hagan es quien eh, nuevamente debería tomar las decisiones para corregir si las cosas están funcionando mal. Ahora, para determinar si esas cosas están funcionando como corresponde, yo tengo que entender que hay alguien que va a ser el responsable de que esas cosas efectivamente sucedan. Además de las responsabilidades, se tienen que establecer las reglas de trabajo. Esto es, entre tantas cosas, cómo va a ser el esquema de comunicaciones, cómo va a ser el esquema de reporte de incidentes, que los van a ver, cómo va a ser el esquema de resolución de incidentes, quién va a brindar la conformidad de que algo que estaba mal y que se corrigió, efectivamente se haya corregido, quién lo va a verificar. Y finalmente, y esto es un tema que le impacta a todas las áreas, es entender
cómo se van a asignar los recursos que están destinados en el presupuesto. En ese presupuesto que estamos asignando, en ese gran elemento que significa la planificación de un sistema de información o de la implementación de la tecnología, vamos a ir un poquito más allá, lo que nos implica es entender que necesito entender que cada decisión va a implicar beneficios y automáticamente va a cerrar caminos que yo ya no voy a poder explorar. Cuando uno elige determinada tecnología o elige determinada opción entre un abanico de posibilidades, al elegir esa opción, todas las demás en principio quedan desactivadas. Entonces, ¿qué implica el kickoff formal como hito formal? Implica que esta patada inicial, como digo ahí, es la instancia en la que se comunica oficialmente el inicio del proyecto a todos los interesados. Esos interesados, después hablamos en detalle del stakeholder, aquellos afectados por el proyecto, pero en principio tengo que ponerme de acuerdo con el sponsor de este proyecto. Y esto, nuevamente, creo que ya lo mencioné, pero por las dudas para dejarlo claro, en toda iniciativa relacionada con la tecnología, y podría decir, en cualquier inversión o en cualquier proyecto que una organización quiere desarrollar, va a haber alguien que va a ser el patrocinador, llamado el sponsor, porque ese sponsor es quien se beneficia prácticamente en forma directa de la ejecución de ese proyecto. Vamos a un ejemplo. Si yo estoy pensando en cambiar el sistema con el cual se hace la cotización online para la generación de las ventas de los productos que yo tengo y lo estoy cambiando, estoy llevando un proyecto adelante para que cada usuario, cada potencial cliente, llamémoslo así, en principio pueda, llamémosle, pueda ser autosuficiente, estaba admitiendo los que estaban viniendo, em, para que cada usuario, cada potencial cliente pueda ser autosuficiente. Y esa plataforma tecnológica va a terminar beneficiando, por ejemplo, al área de ventas. Bueno, esa área de ventas probablemente tenga una persona de ese equipo, eventualmente el gerente de ventas, llamémosle así para que lo visualicemos, que va a ser el sponsor de este proyecto, porque la inversión que la organización hace en determinada plataforma termina redundando en que al gerente de ventas y al equipo de ventas las cosas le funcionen mejor. Entonces, aquellas personas o aquella área que es la principal beneficiada de la ejecución de esta tecnología probablemente sea el sponsor de ese proyecto. Adicionalmente, y esto es algo que, como les dije el martes, eh, probablemente ustedes sean las personas indicadas para ocupar este rol, lo más probable es que también se tenga que establecer la responsabilidad del project manager o el gerente de proyecto. Esto va a implicar que ese project manager, de alguna forma, va a tener que ser el que dirija y haga que las cosas sucedan. Muchas veces el project manager va a tener que participar activamente de la ejecución del proyecto, pero su rol en principio es hacer que el proyecto se ejecute, no con involucramiento directo de el project manager o la persona que ejerza ese rol. Entonces, específicamente tiene que establecerse quién es el project manager y quién es el que está a cargo de cada una de las responsabilidades de esta ejecución del proyecto. Lo menciono porque no es habitual, pero algunas organizaciones ante proyectos complejos eligen que la responsabilidad sea colegiada. Esto es, en vez de tener un project manager para un determinado proyecto, si se trata de un project manager o se trata de un proyecto que tiene muchas implicancias, probablemente existan diferentes project managers de acuerdo a la responsabilidad funcional o en algunos casos de acuerdo a las fases. Lo ejemplifico con lo que me ocurrió a mí. En muchos de los proyectos, el project manager único de ese proyecto era yo. En varios en los que me tocó participar en el banco y como tenía responsabilidad funcional para Argentina, Uruguay y Paraguay, en esa responsabilidad funcional yo era el project manager correspondiente a la ejecución de las fases de estos tres países. Hay veces que en lugar de partir por jurisdicción o partir por zona o partir por área,
se establecen diferentes project managers en diferentes etapas del proyecto. Algunos para la etapa de iniciación, otros para la etapa de ejecución y otros para la etapa de los controles de calidad. De nuevo, no hay una única receta a tal efecto. En tal sentido, al no haber una única receta, es muy probable que esta responsabilidad en algunos casos sea colegiada. Habitualmente, y esto lo digo por experiencia directa, funciona mal. Si no queda en claro quién es el responsable de cada una de esas áreas o cada una de esas etapas, habitualmente el proyecto funciona mal porque empiezan a haber superposiciones de responsabilidades, decisiones que se toman en un sentido, decisiones que hay veces que no son colegiadas y hay un problema nuevamente no menor, relacionado con el tema de la comunicación. Hay veces que lo que una persona o un equipo entiende no es efectivamente lo que los otros que creyeron transmitir. Por ende, muchos de los proyectos fallan en base a problemas de comunicación. Em, el otro aspecto, necesito establecer el equipo técnico. ¿Quién se va a ocupar de cada cosa? Y cuando digo quién se va a ocupar de cada cosa es, supongamos que me voy al Gantt y digo, ok, ¿quién va a ser el detalle de la lista? ¿Quién la va a priorizar? ¿Quién va a hacer el diseño funcional? ¿Quién lo va a aprobar el diseño funcional? ¿Quién se va a ocupar de la construcción? En tecnología, y de vuelta nos escapa a todos nosotros como concepto, se suele hablar de que hay dos grandes miradas. La mirada de lo que es el front-end, es decir, lo que el sistema funcionalmente interactúa con los usuarios, y la mirada de lo que es el back-end. Esto es todo lo que es procesamiento interno. Se pone de moda desde hace unos 15 años a esta parte todo lo que es el desarrollo y la gestión de proyectos de lo que se suele llamar full stack. Básicamente en inglés vendría a ser la pila completa. La pila completa implica todas aquellas áreas que están relacionadas con clientes, que están relacionadas con interesados que trabajan por fuera de la tecnología y todos los procesos que son de modelado interno, los procesos que llamamos de backend. Nuevamente, necesito establecer quién es ese equipo técnico. Cuando en el sistema decimos tiene que haber la validación con el negocio en el modelado de procesos, ¿quiénes son los usuarios claves que van a validar cada uno de los modelados? Porque también hay que ser claros. Hasta acá, y a mí la máxima sala de proyectos en la cual estuve éramos casi unas 50 personas. En la sala de proyectos está la mirada de 50 personas que creen entender de las funcionalidades del negocio, creen entender de las necesidades del cliente, creen entender los requisitos que establecen los patrocinadores, pero todo eso es creo y, como se dice coloquialmente, yo estoy tocando de oído, no estoy siguiendo una partitura. En algún momento todas las decisiones van a tener que ser contrastadas y validadas por alguien del negocio. Obviamente, el que termina dando el visto bueno a todo, termina siendo el sponsor. El sponsor me dice, ¿aprobamos? No aprobamos. El sponsor dice, el desempeño fue tal, porque también hay que decirlo, a partir de acá a todo el equipo de proyectos se le empieza a pagar o se le empieza a computar algún tipo de remuneración o algún tipo de bonificación que es totalmente variable. Entonces, en función al desempeño y en función ¿cómo decir?, a la contribución que cada uno de los miembros del equipo hizo al proyecto en sí, es donde los que han contribuido, en definitiva, quieren cobrar algún tipo de gratificación. Creo que también lo dije en el proyecto más importante, también fracasado de esta empresa multinacional. Uno de los project managers cobró $40.000 de bonus y se llevó a toda la familia a Hawái de vacaciones. Nuevamente, si bien todos trabajamos por el orgullo y el honor y la pertenencia, al final del camino tenemos que cobrar algo de salario. Entonces, el desempeño y el buen desempeño en este tipo de proyectos está previsto que se gratifique con alguna compensación adicional. Ahora, el sponsor no va a saber la totalidad de todo lo que ocurre dentro del sistema y es así que va a tener que nombrar usuarios clave. ¿Quién es el usuario clave en cada una de las etapas del proyecto? O quién es el usuario clave en cada una de las fases y áreas funcionales de ese proyecto. Si yo pienso, vamos a un lugar donde se va a ver, creo yo, al menos en forma clara.
Si yo estoy implementando un sistema de gestión para recursos humanos en general, yo sé que recursos humanos tiene dos grandes componentes, áreas soft, áreas hard. Áreas hard relacionadas con la liquidación de haberes, el pago impositivo, las retenciones impositivas, las cargas sociales, los aportes, las previsiones de aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Número, vamos a llamarlo así, y por el otro lado van a estar todas las áreas soft de recursos humanos que se van a enfocar en todo lo que es la planificación de carrera, la evaluación de desempeño, la compensación o los beneficios que se le quieran dar a empleados claves o los beneficios estándar que se quieran establecer. Es poco probable que quien se ocupa del área hard tenga responsabilidad sobre el área soft y viceversa. Entonces, el sponsor, supongamos el director de recursos humanos, va a tener que fijar quiénes son sus usuarios claves que le van a dar conformidad, llamémosle sus asesores, sus colaboradores, que le van a decir, esto está bien, esto está mal. Y al final, tengan en cuenta que, y esto me van a escuchar decirlo más de una vez en esta unidad, cuando elijan sistemas de información, asegúrense que aquellas cosas que son cruciales para ustedes en su gestión, que esas cosas que la tecnología de información te aporta estén realizadas. Si vos no aprobás, después hablamos de las pruebas, si vos no aprobás, o mejor dicho, aprobás desarrollos, inversiones, y esos desarrollos no los verificaste y no estás seguro de que te terminen ayudando en tu labor diaria, llamémosle, hay un pequeñísimo problema. Lo más probable es que después de que el proyecto haya llegado al Go Live, voy de vuelta al GAN, a que haya llegado a esta parte de acá que dice estoy en producción, hasta que vayas a esa parte, lo más probable es que la tecnología y el equipo de tecnología quede desmantelado. Por ende, si yo soy un consultor o formo parte de los que están implementando el sistema y vos me das la conformidad y esa conformidad es, ahora lo digo con un ejemplo, y esa conformidad está perfecto de tu parte, bueno, yo cuando vos me das el perfecto, esto es como un pintor que le certificás la obra, firmó y pasa a cobrar. Yo cobro y me voy. El problema es que vos te quedas con un sistema que no verificaste cómo funciona. Voy a un ejemplo particular. En un lugar en el cual estaba trabajando, una de las personas de recursos humanos, llamémosle genéricamente Analía, el nombre es totalmente ficticio, Analía nos había pedido un desarrollo que era un desarrollo complejo porque implicaba el pago de bonus en forma variable en función a el rendimiento de las ventas del último semestre. Con lo cual, la compensación, si bien se les iba dando mensualmente un precálculo, al final de cada semestre se tenía que recalcular y en algunos casos, si le habías pagado de menos, pagarle la diferencia, si le habías pagado de más, no retenérselo porque no le podías descontar, pero se lo tenías que dejar como decir, débito en cuenta para que cuando cobre comisiones del séptimo, octavo mes, ese cálculo empiece a funcionar. No era matemáticamente complejo cuando uno lo planteaba en una planilla de Excel. El problema es que esto tenía que estar vinculado en forma directa con el sistema de recursos humanos, donde el convenio colectivo se estaba, digamos, se hacían ajustes inflacionarios y nuevas negociaciones paritarias, lo cual implicaba es que vos nunca tenías una base en principio estática. Y obviamente con las bajas y las altas de las personas en todo lo que es el proceso de ventas. Si a alguno de ustedes les toca trabajar con equipos de venta o son parte del equipo de venta, van a ver que la función de ventas, si bien no te habilita para vender cualquier cosa, los buenos vendedores son bien cotizados. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de interactuar para efectuar una venta, es muy probable que el vendedor se cambie de una empresa a la otra o incluso de un rubro a otro en función a las comisiones que pueda percibir, porque, de nuevo, en el caso de ventas, nunca mejor dicho que estás cambiando tiempo por dinero. Esto implica que cuanto más rinda tu tiempo, más dinero vas a tener. Entonces, si alguna empresa por vender un producto te paga 10% y la otra empresa te paga el 15%, probablemente vos lleves tu fuerza laboral a vender el producto de la segunda empresa. O dentro de las mismas organizaciones donde los vendedores privilegian aquellos productos que le dejan mayor cantidad de comisión.
todos, y acá no hay ningún, ¿cómo decir? Ningún reproche en esto, todos son seres económicos que tratan de maximizar beneficios, ustedes, yo y todo el mundo en general. Entonces, en este caso con Analía, y esto corresponde a una anécdota, estaba mucho más preocupada porque se tenía que ir de vacaciones. Entonces, cuando le hacemos todo el desarrollo, lo hacemos justo en las últimas 3 semanas, lo ponemos para que lo pruebe, en las últimas 3 semanas antes de irse de vacaciones. Había tiempo suficiente. La cosa es que insistíamos, 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 y yo ya entraba en un tema personal y le decía, Ana, no te vayas de vacaciones, mirá que yo necesito cerrar el proyecto. Y ella me decía, ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago. La realidad es que no lo hacía hasta que llegamos a la semana previa a salir de vacaciones. La llamo el lunes a primera hora, lo hago esta semana. Le doy tiempo, y esto se fue posponiendo a lo largo del tiempo, le doy tiempo hasta el miércoles. Ana, le digo, no me dejes colgado, porque si no, tengo que desmantelar el proyecto ahora. No te preocupes que lo verifico, dame para mañana. El jueves no había verificado nada. Mi jefe, para decirlo sin vueltas, apretándome que te dé la conformidad o que desmantele el proyecto. La cosa es que todo ese cálculo de las comisiones variables y demás, nosotros teníamos un registro a nivel de la base de datos donde quedaba registrado cuánto tiempo pasaba en cada una de las opciones. Ese proceso de principio a fin, si lo probabas como correspondía y asumiendo que salía bien, perdón, pero estoy todavía con la gripe, si ese proceso y asumiendo que todavía que salía bien, no tardaba menos de una hora. El viernes por la mañana le digo, Ana, ¿qué hago? ¿Cancelamos el proyecto? No, no, vuelvo de almorzar y lo verifico. Imagínense el nivel de atención que puede tener alguien cuando está a mediodía de irse de vacaciones por 3 semanas. Encima sigue un lugar lindo. No, no lo digo ahora por privacidad, llamémosle. Eh, a las 2 de la tarde empieza a hacer la prueba. 2:15 me dice, no está todo bien. Yo sabía que físicamente no podía tardar 15 minutos. Entonces, justo me llama, recibe el contestador el mensaje. Cuando le voy a devolver el llamado, antes de devolverle el llamado, me meto en el log de la base de datos. El proceso tenía que tardar 60 minutos. Ana había estado logueada aproximadamente unos 20, con lo cual no había tiempo real de que lo hubiera probado de principio a fin. Esto implicó, entre tantas cosas, que Ana dijera, está todo bien. Y yo le digo, bueno, está todo bien, pero para que eso esté todo bien, me vas a tener que dar la conformidad. Después hablamos de lo que es un sign-off o una conformidad. Me dice, sí, sí, ya te mando el mail. Yo empecé a dudar, con lógico motivo. En el correo electrónico puso que estaba todo bien, que nos deseaba felices vacaciones y que implementáramos, que no había ningún problema. Cuando hablamos de implementar, para la jerga, es de todo lo que estaba por acá, llevarlo a producción porque está todo bien. Pasarlo al ambiente productivo. Bueno, lo pasamos al ambiente productivo. Yo hice mi evaluación de desempeño, tuve mi gratificación correspondiente, todos felices, en comillas, a mediados de abril, cuando tenía que empezar el cálculo remunerativo de los vendedores para pagarles el bonus en el mes de mayo, empiezan a saltar todas las alarmas, todos los conejos de que el sistema no anda y qué sé yo, qué sé cuánto, pero que lo cambiaron. Y nosotros le demostramos a Analía que no habíamos cambiado nada y le dimos a entender que en realidad la deficiencia en las pruebas fue de tu parte. El sistema, si andaba mal o bien, y como tenías el tiempo correspondiente para corregirlo, porque después todos son fórmulas al final del camino, vos me podías haber dicho que las fórmulas estaban mal calculadas, me podías haber dicho que el arrastre de saldos no correspondía, me podías haber dicho todos los inconvenientes que hubiere habido en el sistema. Ahora, como estaba más preocupada en irse de vacaciones, en realidad dio la conformidad cuando tendría que haber hecho todo lo contrario. Esto, de vuelta, es importante para ustedes. Lo que quiero transmitir es, si algún sistema de información va a ser importante para que ustedes lo utilicen para tomar decisiones de gestión o de cualquier índole en realidad, ese sistema de información deberían verificarlo, deberían ser validados por los usuarios clave. Hay veces que esto, y lo demuestro, no se hace. El otro aspecto, el kickoff, los proveedores. ¿Quién me va a proveer cada una de las cosas en cada una de las tareas? Y algunas de esas
Esos proveedores son, obviamente, después hablamos del vendedor, después hablamos del partner, después hablamos de todas las particularidades que eso tenga, pero en específico tengo que empezar a entender que yo también voy a tener que saber quiénes son cada uno de los proveedores que van a formar parte de este proyecto. Y esos proveedores pueden ser tan triviales como, mira, el sistema saca muchos listados en papel. En algún momento la impresora va a necesitar que repongan el tóner. ¿Quién trae el tóner de la impresora? Y si pienso en el tóner de la impresora, necesito el papel para imprimir. Ah, perfecto. Y si pienso en el papel para imprimir, voy a necesitar un ambiente para poder intercambiar adjuntos. Si el sistema hace ese tipo de funcionalidades, voy a necesitar probar que el PDF salga como está previsto que salga. Y estoy simplemente enunciando cosas que son en un aspecto absolutamente triviales. En ese tipo de cosas es donde yo también necesito identificar quiénes son los proveedores. Y el otro aspecto, que solo menciono ahora, pero después cuando hablemos de los procesos de implementación, voy a volver a retomar es quiénes son o cuáles son las áreas impactadas. Esto no es un tema menor, porque si uno habla en principio de un cambio en el sistema contable, uno sabe automáticamente que todas las áreas son las afectadas. Si uno está hablando de algún sistema de trazabilidad en el almacén o en la bodega, ya sé que no son todas las áreas las afectadas, que probablemente esté afectado todo lo que sea inventario, que probablemente esté afectado obviamente la parte de almacenes, que probablemente esté afectada el área de ventas. Pero de idéntica forma, si tengo que entender a quién va a beneficiar ese sistema de información, esa tecnología que estoy incorporando, indirectamente esas mismas áreas son las que van a estar afectadas. Ahora, ¿qué hay habitualmente en un kickoff? El objetivo estratégico, y esto eh, habitualmente se le dice cháchara, pero la realidad es que no es cháchara, es por qué quiero llevar adelante esto. Simplemente a modo de ejemplo, vean en el business case, pero para que lo consulten, no porque vaya a ser evaluado, que quede claro. Vean en el business case que tienen de modelo que te dice, bueno, cuál es la situación actual y por qué lo hago. El alcance, palabra que tenemos que empezar a incorporar. ¿Qué voy a hacer y qué no voy a hacer? Un cronograma preliminar. Por ejemplo, en este Gantt, el cronograma preliminar decía, este proyecto se va a ejecutar entre enero del 14 y agosto del 14, que es cuando yo voy a liberar la primera fase. Eso tiene que estar en un cronograma. Nuevamente, creo que lo dije el martes, pero por las dudas, para que quede en claro, este gráfico que está acá, este Gantt, es un Gantt de alto nivel. Cada una de estas cosas se tiene que desglosar en cada una de las tareas. Entonces, cada una de esas tareas, y este proyecto tenía casi 4.000 tareas distintas por la complejidad que tenía y principalmente por la cantidad de áreas con las cuales estaba interactuando. Entonces, si bien se habla de fases, se habla de tareas, tengan en cuenta que la tarea al final tiene que llegar al aspecto granular. ¿Quién hace cada cosa en cada una de las pantallas? Y tiene que diseñarse, tiene que probarse y tiene que validarse el contenido de cada una de esas áreas, de cada una de esas tareas, quiero decir. Después, el presupuesto, en este ejemplo que dije de este proyecto que estamos viendo acá del Gantt, era un proyecto de 7 millones de dólares, no era un proyecto casualmente barato, de los cuales por estándar de comercio el 30% se da a modo de anticipo, con lo cual la empresa le pagó a la desarrolladora, a los fabricantes de este software, le pagó 2.100.000 dólares como parte de un contrato estándar. A ver, se puede negociar, obviamente, pero es un contrato estándar que la organización tiene. Además, viene el tema de la metodología de trabajo. ¿Qué metodología de trabajo voy a tener? Metodologías ágiles, que son las que, comillas, están de moda, las que, comillas, funcionan bien, o una metodología tipo cascada o una fase. Eso tiene que quedar en claro porque también va a depender de la complejidad del proyecto. Cuando hablemos de la implementación en unas clases más, vamos a estar hablando de qué metodología se va a hacer. ¿Paralelo? ¿Se va a hacer secuencial? ¿Se va a hacer por fases o va a ser Big Bang? Esos elementos definen la criticidad del proyecto. No quiero adelantarlo, pero un- una implementación en paralelo es muchísimo más tranquila que una implementación de tipo Big Bang, porque básicamente apago un sistema y prendo el otro, pero
la implementación en paralelo también insume muchos más recursos, la gente se cansa porque tienen que hacer doble tarea, con lo cual, si bien es más segura, también es muchísimo más complicada en la gestión. Este proyecto que estaba acá, este que estoy mostrando acá, en la primera fase fue Big Bang, porque en Perú este sistema no estaba y se implementaba desde cero, pero en Argentina fue un paralelo. Es por eso que cuando digo, este proyecto que fracasó, que tenía previsto implementar 5 países en 18 meses y terminó implementando un país y medio, siendo muy generoso con el medio, en 25 meses, con consumo total de los 7 millones de dólares del presupuesto, bueno, eso hace que el proyecto en diferentes fases hasta incluso puede tener diferentes metodologías. Pero hablamos cuando nos toque la clase próxima que nos veamos. Roles y responsabilidades. ¿Quién hace cada cosa? ¿Qué canal de comunicación? Yo entiendo que es mucho más dinámico tener un grupito de WhatsApp donde estamos todos interactuando, que es mucho más dinámico que tengamos todos un Slack, que tengamos un Discord o cosas por el estilo. O ahora que se pone de moda las metodologías ágiles y digan, bueno, instalá Trello, instalá Jira, instalá modelo de Kanban, instalá Monday, instalá un montón de cosas, pero está todo bien. Hay que también entender que en el canal de comunicación yo debería separar el canal en dos grandes caminos, las opiniones y los hechos. Los hechos son los que van derecho al sistema de información. Hay veces que las opiniones, las decisiones se basan en pareceres personales que no están relacionados con el proyecto en sí. Y adicionalmente, después hablaremos de una matriz de riesgos, esto le impacta a ustedes en cualquier análisis de negocios, es entender los riesgos iniciales. Bueno, tema de dimensión contractual y presupuestaria. En ese kickoff, cuando comienzo, y esto es con proveedores externos por lo general, firmamos el contrato que se llama SLA. Activamos las órdenes de compra, si es que hay que hacer órdenes de compras, comienza el proceso de facturación y con las metodologías de gestión de proyectos que se trabaja bajo el mecanismo de valor ganado, empieza la activación de pagos parciales. Para que lo dimensionemos, en un proyecto de tecnología habitualmente se paga el anticipo, supongamos ese 30%, y después en el contrato se establece cómo van a ser los pagos en función a el valor ganado que se vaya ofreciendo. Esto puede ser, si el proyecto tiene como objetivo instalar un sistema de gestión y el primer objetivo de ese sistema de gestión, vamos a seguirlo por acá, es que se haya hecho el modelado de procesos internos y el modelado de procesos haya sido validado por el negocio, en un contrato de este estilo me debería decir 30% al 31 de diciembre antes de que empiece el proyecto y cuando esté validado el porcentaje que corresponda. Supongamos que uno dice en la ponderación entre el modelado de procesos internos y la validación, esto va a insumir el, qué sé yo, 30% del tiempo, probablemente me digas, bueno, ese 30% del 70 restante, acá me vas a tener que estar pagando el 21%. Esto es, de vuelta, matemática pura. Entonces, en los contratos tiene que quedar en claro cómo van a ser los pagos parciales. Es lo mismo para que lo visualicemos y no pensemos que esto es algo complejo. Es lo mismo que pasaría cuando un consorcio contrata que pinten el edificio. Yo te voy a dar un anticipo para los materiales, está todo perfecto. A medida que me vayas entregando y que esté aprobada por el consorcio la pintura de primer piso, segundo piso, planta baja, lo que corresponda, a medida que esté, vos me vas a haber dado un cronograma, cómo vas a ir implementando eso a lo largo del tiempo. Bueno, a medida que vayas cumpliendo con ese cronograma, el consorcio te va a ir liberando los fondos y te va haciendo los pagos parciales. En eso no cambia absolutamente nada. ¿Qué más tenemos? Bueno, diferencia. eh, Entendamos también que es fundamental distinguir en todo proyecto tres grandes momentos. Vamos de vuelta al proceso que estaba por acá. Ah, vamos a este de aquí. Una cosa lo que va a estar ocurriendo acá en la medición preliminar de costos y beneficios en base a las ideas, otra cosa distinta van a ser los estudios de prefactibilidad,
Otra cosa distinta va a ser la aprobación del business case y otra cosa distinta lo que va a ocurrir cuando estemos en la etapa del kickoff. Entonces, tengo que entender que una cosa es entender cuando firmo el contrato y otra cosa es cuando voy ejecutando el contrato. Esa ejecución del contrato es la que en definitiva da origen a la liberación de los pagos parciales. Salteo lo de las pérdidas para mencionarlo más adelante. Cuando un proyecto, supongamos, es exitoso o empieza a generar ganancias. Primero cuando el proyecto está en producción. Básicamente acá. A partir, en este Gantt que estamos viendo, era cuando ocurría el 1 de agosto. A partir de ahí se supone que al tener el sistema en producción, cada transacción que ese sistema genere, de alguna forma genera beneficios. De acuerdo al tipo de sistemas, hay veces que esos beneficios no son tales, o por lo menos, me corrijo, no son visibles en forma directa. Yo sé que necesito tener un sistema de gestión y obviamente voy a tratar de maximizar la rentabilidad o lo que mi organización haga. Ahora, es muy probable que al inicio la organización no tenga la rentabilidad esperada, con lo cual la ganancia, si bien se empieza a computar a partir de que estoy en producción, va a ser recuperada a lo largo del tiempo. Cuando hablábamos en gobernanza de los 4 elementos, básicamente es entender que las dos variables principales en la gestión de proyectos son el periodo de repago y el retorno de la inversión. Esto es, en qué momento todo lo que fui invirtiendo me termina generando beneficios. Se supone que, nuevamente voy al esquema original, si yo tenía un problema, una necesidad o una falta de tecnología que lo voy a incorporar con la tecnología, con la solución tecnológica, se supone que en ese punto yo debería empezar a darme cuenta si esa tecnología efectivamente me genera ahorros, si me incrementa los ingresos y que de alguna forma me establece un camino de eficiencia que sea medible, comparable a lo largo del tiempo. La perspectiva contable la salteo. ¿Cuál es el problema de la mala gestión de proyectos? Primero es un tema de riesgos, porque si yo gestiono mal la planificación del proyecto, establezco expectativas que son irreales, no tengo control acabado de la parte presupuestaria y no dejo en claro, muchas veces es el tema, que hay veces que el rol asignado en el proyecto, ¿cómo decirlo? Em, a determinada persona que tiene cierto carisma, el rol le queda chico. Y hay muchas veces que esa persona que forma parte del proyecto y que el rol le queda chico, porque estaría para alguna cosa mayor, em, el resto del equipo lo empieza a mirar como un referente, porque obviamente conoce de un montón de cosas. Entonces, yo debería dejar en claro cuál es la expectativa de los roles que se tienen que establecer en cada una de estas organizaciones, porque nuevamente, si no lo gestiono como corresponde, voy a tener problemas. Esto va a implicar, entre tantas cosas, que necesito dejar en claro el alcance. Acuérdense del Moscow. La W del Moscow es lo que no se va a hacer. Después tengo que establecer cómo es la definición de los entregables. Esta palabrita, el entregable, que eh, las personas que la ven por primera vez piensan que están hablando de alguna connotación media rara. El entregable es una mala traducción de la palabra inglés que la conocemos todos, que es deliverable, que es el deliberable o que hace el delivery. Entonces, ¿cuándo sé que me trajeron la pizza a la puerta de mi casa? Cuando viene el delivery y me trae la pizza a la puerta de mi casa. Bueno, tengo que establecer cuál es el mecanismo de entregables. Básicamente, veámoslo, salgo de este ejemplo tecnológico, vayamos al curso. Ustedes van a tener dos entregables, primer parcial, segundo parcial. Eventualmente, para algunos puede aparecer un tercer entregable que será recupero del primero o recupero del segundo. Al final de todo eso, el único entregable formal mío, porque eso es de parte de ustedes, el único entregable formal de mi parte es la carga de notas. Entonces, mientras que ustedes tienen que hacer dos entregables mínimos y algún eventual entregable para algún tipo de recuperatorio, yo tengo que hacer uno solo.
eso tiene que quedar específicamente dictado. A diferencia de lo que ocurre, bueno, con el cambio este que hubo, las fechas de los entregables de parte de ustedes están entre comillas definidas. Ahora, la fecha del entregable, la carga de notas, por más que después me llamen para apurarme que cargue la nota, yo no tengo ninguna sanción ni tengo ningún tipo de obligación formal. Obviamente, lo quiero cargar lo más pronto posible. Entonces, necesito establecer esos entregables. Después, un tema no menor, tema de la metodología. ¿Qué metodología de gestión de proyectos llevamos adelante? Insisto con esto, en este proyecto que estaba acá, la metodología era tradicional. En otro proyecto que me tocó trabajar para el Estado argentino, la metodología era ágil, pero ninguna de las dos ni era 100% formal o por fases, en otros no era 100% ágil. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo, después ven en el material que están subidas otras cosas, presentaciones que hice para la Universidad Santo Tomás de Aquino, del norte, en Tucumán. Hay muchas veces que las organizaciones creen que hacen metodologías ágiles y la realidad es que no las hacen. A modo de ejemplo, en este Gantt que está acá, y como les dije, esta reunión se realizaba todos los días miércoles a las 10 de la mañana y era de 10 a 12, era una reunión de seguimiento mensual, perdón, semanal. Intentaba hacer una reunión de seguimiento que intentaba ser ágil. Los equipos de desarrollo tenían reuniones diarias. Los equipos generales del proyecto, en el cual yo también formaba parte, se reunían una vez a la semana. Con lo cual, el problema de los inconvenientes, si estamos hablando de el año 2014, donde no tenían un software dedicado que podríamos tener cualquiera de nosotros en forma gratuita, entrando en un Jira o en un Trello o en alguno de ellos, es gratuito para uso personal. Eso hacía que en ese proceso en sí, la metodología se resentía porque habías hablado parcialmente algunas cosas con uno, habías acordado algo con otro y después cuando ibas a la reunión te cambiaban todas las cosas y se generaban algunas fricciones que, bueno, que vamos a llamarlas, no están buenas, pero que terminan percutiendo en forma negativa. Y finalmente el compromiso de las partes. Creo que también lo dije y es la anécdota, durante 8 meses en esas reuniones me levantaba y decía seguridad informática sin novedad, porque cuando el mejor jefe que he tenido en la vida, Daniel Zuck, me dijo que me necesitaban dentro de 8 meses, yo le dije, mira, yo soy un consultor independiente, si dentro de 8 meses no tengo nada que hacer, llámame que vemos, pero no me pretenda cerrar un salario ahora que sea aplicable dentro de 8 meses. Entonces, porque también hay que decirlo, de los que se dedicaban a todo lo que era configuración de sistemas de información, de roles, perfiles, era yo, había tres o cuatro en todo el país, no es que sea el mejor de todo ni nada por el estilo, había tres o cuatro en todo el país y el único que aparentemente estaba suelto y el único que aparentemente podían solventar en cuanto a salario era yo, así que me contrataron 8 meses antes, después voy a subir la foto, creo que ya está subida, a tal punto que cuando voy a la sala de proyectos no tenían previsto un espacio para que yo estuviera ahí y en ese espacio, después subo la foto, en ese espacio estaba mirando una pared al lado de una impresora que cuando alguien mandaba a imprimir un montón de papel salía todo el olor al tóner y uno quedaba de alguna forma contaminado, llamémosle así. Entonces, a tal punto era esto que como nadie me tenía previsto dentro del equipo, usabas obviamente para no contaminarte auditivamente con todo lo demás, estabas usando tus auriculares, hacías lo que tenías que hacer y cuando te dabas vuelta de repente había como un ruido blanco, te sacabas los auriculares y se habían ido todos a almorzar, nadie había invitado, dicho sea de paso, ni había avisado, pero se iban todos a almorzar y yo me encontraba porque estaba mirando una pared y tenía para aquel lado una ventana a unos 7 metros de distancia y obviamente acá pared e impresora. Estaba puesto en ese lugar porque no había, nadie había previsto que yo viniera 8 meses antes. Entonces, otra cosa importante es el compromiso de las partes. Y acá también hay que entenderlo, salgo un poquito de esto, es un tema de gestión. Si ustedes le dicen a una persona, o lo mismo en el caso de ustedes, que van a trabajar a la mitad con el jefe A y a la mitad del día, a la tarde, con el jefe B, vas a darte cuenta que alguno de los dos va a tener más importancia.
que alguno de los dos va a ser el que te va a pedir mayor cantidad de compromiso, que alguno de los dos va a ser el que en definitiva va a llevar adelante tu evaluación de desempeño. Entonces, en esa lógica de que trabajas a la mitad en un lado y a la mañana en un lado y a la tarde en el otro, con una mano en el corazón, muchas veces es contraproducente, porque si te tenés algún laburo o te dejaste algo complicado de la mañana, vos no vas a poder desenchufar el cerebro 15 minutos después y dedicarte a solucionar el tema de lo que te pidan el trabajo de la tarde. Entonces, muchas veces, y esto es un error, las organizaciones en vez de destinar personas específicamente al proyecto, le dicen, seguís haciendo tu labor diaria, pero colaborás con el proyecto. Si tu laburo diario lo tenés que sacar y tu laburo diario es el que te paga el salario, es muy probable que no le des todo el aporte al proyecto. Esto de vuelta conspira contra la ejecución del proyecto. Entonces, es importante que exista el compromiso de las partes. Lo digo en un caso personal. Cuando trabajaba en el banco, esa lógica de trabajar en el banco hacía que mi salario me lo pagaban desde Argentina, pero la evaluación de desempeño era regional. Mi jefe en los Estados Unidos y mi jefe en Argentina, con la intervención de un estadio intermedio que estaba en México. Entre todos se ponían de acuerdo a ver si yo había trabajado bien o mal. El problema, y esto es un tema de tributación internacional, es que el salario mío lo pagaba Argentina. Entonces Argentina quería pagar lo mínimo indispensable porque si pagaba de más, no es que le venía plata del exterior para compensar lo mío. Y aclaro, no es que yo fuera un ultra remunerado ni nada por el estilo, era un salario estándar. Pero como eso se tenía que compensar en lo que se llama el intercompany, la contabilidad interna de la compañía, eh, del exterior siempre me decían, bueno, rendimiento estándar convalidaba México, y el de Argentina me decía rendimiento estándar, porque yo tenía que responder por Argentina y por Estados Unidos y México. Y el rendimiento estándar era, y para que quede claro, yo nunca pude ir presencialmente a conocer a mi equipo de trabajo en Uruguay ni mi equipo de trabajo en Paraguay. No pude ir porque no había presupuesto, y si lo tenía que pagar, lo tenía que pagar Argentina, y Argentina no quería pagar, y estábamos todos en aquel momento con el Skype interactuando, y la verdad que el Skype no es un Zoom ni la funcionalidad que la tecnología nos trae ahora en el 2026. Motivo por el cual el compromiso de las partes al final del camino era que uno tenía que enfocarse en entender que para formar parte del equipo, todo el equipo de proyecto tiene que colaborar. Bueno, ¿cómo pega esto con la gobernanza? El kickoff es un hito de gobernanza porque formaliza responsabilidades, activa los controles, después hablamos de controles hacia el final de esta cursada, legitima o, también hay que decirlo, deslegitima el proyecto y formalmente inicia el gasto presupuestario. Escapa a al contenido de la materia, pero lo tengo que decir. Lo más probable es que se gaste, y de hecho es así, se gaste mucho presupuesto al inicio del proyecto porque siempre lo hacemos para que las cosas funcionen. Pero cuando está mal hecha la planificación del proyecto, uno se termina dando cuenta que efectivamente eh, el ingreso en ese proyecto tiene un montón de riesgos a futuro que probablemente no se hayan previsto. Entonces, esto es, perdón, esto es importante en cuanto a la gestión presupuestaria del proyecto. Cuando hablamos de proyectos, acá decimos que tengo cuatro elementos, que son las cuatro situaciones o los cuatro elementos que tengo que considerar cuando voy a hacer la ejecución de un proyecto. Project Management, modelo de desarrollo, modelos de análisis o metodologías de análisis y metodologías de diseño. Esto implica entender que van a estar cuatro dimensiones trabajando en forma paralela, que las cuatro dimensiones son importantes, que pensar que una de ellas es más relevante que todas las demás, también puede que no sea eh, lo más adecuado en cuanto a la gestión de los proyectos. Así que empecemos. Y creo que esto también se lo dije el martes, pero de vuelta es comentario como al pasar. Se supone, o por lo menos la gente que está por fuera de nuestra disciplina, supone que si te dedicas a la administración, podés administrar. Y que cuando podés administrar una operatoria o podés administrar un
proyecto. Y claramente no son dos cosas similares. Yo puedo administrar la operatoria diaria sabiendo todas las cosas que tengo que hacer día por día, y lo que hice el lunes lo repito el martes, lo repito el miércoles, lo repito así, sin solución de continuidad eternamente, pero administrar un proyecto no es la misma situación. Cuando yo estoy hablando de un proyecto, como les comenté el martes, yo tengo un inicio determinado y una finalización esperada. Esto significa que yo sé cuándo comencé, pero no sé cuándo termino, o por lo menos tengo un horizonte de finalización estimado para que lo vivenciemos. Ustedes saben efectivamente cuándo empezaron a cursar en la Facultad de Ciencias Económicas, pero no saben todavía, lo tienen estimado, cuándo se van a recibir, porque depende de un montón de elementos que pueden variar a lo largo del tiempo, dependen de lo que llamamos técnicamente riesgos. Entonces, administrar un proyecto es distinto a administrar un proceso. Un proceso yo lo podría administrar, nada es de taquito, pero para que se entienda, lo podría administrar de taquito, porque todos los días hago lo mismo. Si soy el supervisor de un Café Martínez, llego a la mañana, abro el local, abro las cajas, hago toda la contabilización, hago la registración. Cuando termina mi turno, cerré y ese proceso se repite lunes, martes, miércoles. Voy a tener inconvenientes como que el cliente se queja porque le llevaron un cortado y había pedido una lágrima, el otro había querido un café triple shot y le pusieron doble shot, o el otro había querido el café helado y vos se lo diste caliente, y vas a tener que tomar decisiones, pero dentro de un rango acotado. En un proyecto hay que tomar decisiones que no estaban previstas. Cuando yo planifiqué el cronograma de este cuatrimestre, puse la fecha del examen el 12 de mayo pensando que era una fecha que no se superponía con ningún examen libre, que no había ninguna festividad religiosa y cosas por el estilo. A nadie se le podía llegar a ocurrir que justo iba a haber una movilización, pero que previamente, como lo consulté, che, lo tenemos que cambiar, y dicen, no, no, la sede va a estar abierta. Ok, la sede va a estar abierta, vamos todos para allá. Hasta que justo el día 11, en el plena entrega del título de doctorado, el único que lo recibió ese día, el lunes 11, me estoy enterando, tan pronto me siento, que me cae un correo electrónico de la facultad diciendo que no te puedo tomar examen, no te puedo considerar el presentismo y que lo tengo que usar por medios virtuales. Y eso fue lo que ocurrió el martes 12. Dicho sea de paso, no vinieron todos, pero como no computa ausentismo, supongo que muchos se han tomado la libertad de hacerlo. Cierro el comentario. Entonces, tengo que tomar una decisión que no estaba prevista que tome. Si en algún momento, para cuando venga el segundo examen parcial, vuelve a surgir algo, tendré que tomar una decisión a tal estilo. Entonces, administrar un proceso es una cosa, administrar un proyecto es otra. ¿Qué ocurre con los que están fuera de nuestro ámbito? Asumen que como vos sos administrador, sabes administrar. Y nuevamente no son las mismas funcionalidades. Es más o menos como pensar que un médico, porque es médico, entiende de una colonoscopía y, no sé, de revisar un tema oftalmológico. A ver, estudiarlo, lo han estudiado todos en la carrera, de idéntica forma que ustedes van a estudiar todo lo que está relacionado con la gestión. Algunos se van a especializar en determinadas cosas, o algunos van a tener mucha facilidad para determinadas otras. Pero pensar que porque sos administrador puedes administrar cualquier cosa, como piensan los que están afuera, es una simplificación en algún aspecto peligroso. Peligrosa, digo. Entonces, el comentario es, no estaría de más que alguno de ustedes, y ahora aprovechen las funcionalidades y las facilidades que da la tecnología y el mundo. A diferencia de lo que me pasó a mí, yo tuve que tomar exámenes de certificación y aprender dirección de proyectos y pagarlo aparte. Ahora, los exámenes de certificación no son tan requeridos, pero todo lo que es el corpus, el cuerpo de conocimientos de la administración de proyectos, es de uso prácticamente directo. Puedo certificarme en la dirección de proyecto de Microsoft gratuitamente. Entran todos en Coursera y los hacen. Lo mismo para Apple, lo mismo para SAP. Con lo cual, eh, lo que quiero decir es, existen un montón de elementos que ustedes pueden incorporar a su bagaje de conocimientos que van a formar parte de la función de la administración. Ahora, cuando hablamos de dirección de proyectos, tenemos que responder algunas preguntas. Básicamente, ¿qué se va a hacer? ¿Cuánto va a costar? Acuérdense de este esquema.
¿Qué es lo que quiero hacer? Y mira, necesito tal cosa. ¿Qué ideas tengo? La medición preliminar de costos y beneficios. ¿En qué plazo? En este ejemplo que le estaba diciendo, eran 7 millones de dólares, 5 países, 18 meses. No se cumplió. ¿Quién será el responsable? ¿Quién es el responsable de cada cosa? ¿Y qué riesgos existen? Ahora, dentro de los marcos metodológicos, el más difundido es este que figura acá, que es el PMBOK, que corresponde al Project Management Institute, que es el cuerpo de conocimientos de administración de proyectos. Hmm. Ahora es habitual usarlo para tecnologías. Habitualmente, el cuerpo de conocimiento de Project Management no estaba pensado para proyectos de tipo de tecnología. Sí para la construcción, sí para el desarrollo, sí para la investigación. Pero bueno, han modificado un montón de cosas y hacen que el proyecto eh, o el PMBOK se pueda aplicar a tecnologías de información. Ahora, hay otra metodología que también es difundida específicamente en los proyectos que están relacionados con el desarrollo en sí de tecnología, donde la tecnología es diferenciadora, que es, por ejemplo, el modelo PRINCE2. En términos generales, todas las metodologías hacen más o menos lo mismo. La estructura de gobierno. Esto significa quién es el líder, quién es el director de proyecto, quiénes son los responsables funcionales, quién hacen la aprobación, quiénes forman parte del equipo de aseguramiento de calidad, cómo se hace la gestión de interesados, cómo vamos a gestionar los riesgos, el control presupuestario. En Argentina no se estila. Digo, no se estila porque en el resto de los lugares donde estuve, eh, en Argentina no existía la figura de quien hace la administración contable. No necesariamente tiene que ser un contador, que quede claro, quien hace la administración contable del proyecto. En particular, en el banco, que fue en el único lugar donde lo tuve, había un contador, que también el pibe era contador, era el contador del proyecto. Ese contador del proyecto iba estableciendo lo que ya vimos del famoso valor ganado y de alguna forma iba mostrando lo que era el control presupuestario. En este proyecto de la empresa de retail multinacional no existía el concepto del contador del proyecto, simplemente cada vez que se pagaban salarios y demás, se descontaba, cada vez que se consumía algo, se descontaba de una cuenta corriente que llevaba pago a proveedores de la multinacional, pero no había una figura a tal efecto. En algunas empresas internacionales seguramente van a tener un contador del proyecto. Y evidentemente el seguimiento a los indicadores. Acá va a empezar nuevamente el tema de los desvíos. Si yo tenía pensado haber realizado el 10% de las tareas al día de hoy y estoy al 8,95, bueno, estoy a 1,05 de diferencia. Hay que ver si ese 1,05 empieza a generar desvíos que yo después puedo recuperar, o ese 1,05 al mes siguiente termina siendo un 2,4 y al otro mes termina siendo un 6,9. Entonces, todo lo que sea seguimiento de indicadores, básicamente es importante de gestionar. Nuevamente, para que vinculen el conocimiento, si entran en el modelo de business case, cuando te decía que eran 14.000 horas hombre de ejecución, ahí estaba computado cómo iba a ser el consumo de horas hombre y te decía específicamente el promedio que ibas a estar implementando en esa transición de servidores de correo electrónico locales para pasar a la plataforma del Microsoft 365. Modelo de desarrollo. En términos generales, hay distintos enfoques. Uno que son de enfoque secuencial, el más difundido, el modelo cascada, y el otro, perdón, que es el modelo ágil. De todas formas, vamos a entrar en detalle con esto. Ahora, ¿qué característica tiene esto en particular? Tengo que entender que no todos los modelos son aplicables a la organización, que de acuerdo al tipo de negocio, de acuerdo al tipo de producto, de acuerdo a la estabilidad que la organización tenga, o eventualmente hacia la organización tiene algún tipo de control regulatorio externo, la organización puede que no pueda hacer lo que le venga en gana. Por ejemplo, yo puedo pensar, y de hecho se ha hecho, me ha tocado participar en un banco, que ahora es uno de estos bancos digitales, en todo lo que era la evaluación de riesgos, esa metodología de evaluación de riesgos, porque originalmente era un banco una financiera virtual
que ahora tiene la licencia y está regulado por el Banco Central, mientras que era financiera, todo lo que era la implementación, se pudo hacer con metodologías ágiles. Ahora, cuando pasaron a estar regulados por el Banco Central le dijo, está todo muy lindo la metodología ágil, pero ¿sabés qué? Vos, a los efectos de reportarme a mí, que soy tu autoridad de contralor, tenés que cumplir con estas fases. Y las fases que establece el Banco Central para todo lo que sea implementación de tecnologías es un modelo que llamamos cascada, que tiene que tener requerimientos, se tienen que validar, se tiene que hacer el diseño y se tiene que validar, se tiene que hacer el desarrollo y se tiene que validar, se tienen que hacer las pruebas y se tiene que comprobar con una cosa externa que habitualmente se llama Quality Assurance, aseguramiento de calidad, de que las pruebas fueron realizadas y finalmente la implementación se tiene que validar y se tienen que hacer muestras de que la implementación funcionó como tal. Nuevamente, mientras que es clara esta estructura, es muy rígida ante los cambios. Si yo llego a la etapa de pruebas, y digo esto porque está en la tesis mía de doctorado, si yo llego a la etapa de pruebas y encuentro que tengo algún inconveniente que viene de una etapa anterior, tengo que ir a tocar desde el primer momento en que ese inconveniente no se detectó. Si llego a la etapa de pruebas y, por ejemplo, me olvidé que en la etapa de análisis necesitaba determinado archivo que se tiene que bajar de determinado servicio web y que tiene que tener determinado formato, cuando llego a la etapa de pruebas y todo eso no lo hice porque, me olvidé documentarlo, o lo que pasa también en Argentina, con el avance de la digitalización por parte del Estado en sus tres niveles, con el avance de la digitalización están en constantes cambios. Esto implica que por ahí yo comienzo un proyecto hoy pensando que voy a interactuar con la plataforma de AFIP de determinada forma y dentro de 2 meses, porque AFIP no te lo dice, hay un nuevo desarrollo y hay una nueva resolución que dice que ahora que tenés que cambiar tu proceso de reporte impositivo, llamémosle. Entonces, mi proyecto que estaba en ejecución, que todavía no se realizó, lo tengo que detener, tengo que adaptarme a ese cambio, tengo que entender cuándo es obligatorio que yo siga adelante con ese cambio y a partir de ahí volver a rediseñar todo. Con una metodología ágil sería fácil porque es adaptable. La desventaja de todo esto es que requiere mayor madurez organizacional y que las personas que toman decisiones, de vuelta, las personas que toman decisiones, tienen en claro lo que implica cada decisión. Siempre me gusta hacer este ejemplo. Si yo voy a alquilar un nuevo departamento y entro ahí con luz diurna, con sol, y digo, ay, qué lindo, hay demasiada luz, y le digo al pintor, mira, pintame todas las paredes de color amarillo cremita, está todo bien, el pintor le pagan pinto. Hasta que yo me doy cuenta que una vez que he terminado, justo el día que no es muy luminoso y justo el día que hay algún tipo de, no sé, está poniéndose el sol, o justo el día que es más para el lado del otoño o el invierno, no es tan luminoso como parecía. Entonces me doy cuenta que, ay, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, los dormitorios, dejarlos en amarillo cremita, pero ¿sabes qué? El comedor, pintarlo todo de blanco. Entonces yo le pago al pintor para que pinte todo de blanco. Cuando viene a buscar la conformidad, me dice, yo pinté, toma, pagame. Y ahí me doy cuenta que el amarillo no me gusta. ¿Sabes qué? Perdón, que el color blanco no me gusta porque me hace los techos muy altos y me parece que es muy grande el lugar. Entonces lo vuelvo a llamar al pintor y le digo, ¿me podés pintar arriba una franja que sea, no sé, un friso de un color un poco más oscuro para que dé la impresión de que el techo está más bajo? El pintor te va a decir, ningún problema, hacelo. Ahora, si ese diseño es los dormitorios amarillo cremita, el comedor en blanco menos una franja de friso arriba de un color más oscuro, si yo lo tenía en claro desde el primer momento y no me dejaba influenciar por si hace mucho sol o está muy nublado o es invierno o es verano, si eso yo lo tenía en claro desde el primer momento, obviamente lo hubiera hecho a la primera y no hubiera tenido sobrecostos. Ahora, cuando le digo amarillo, después blanco con una banda, tengo que pagar arriba y eso hace que el desvío del proyecto corresponda. La diferencia en que en una metodología tradicional, como yo tengo que aprobar todo paso a paso, paso a paso, paso a paso, documentación al extremo, llamémosle, para que alguien te apruebe un documento, tiene que estar conforme con todo lo que está ahí. Y si algo falla en la etapa posterior, bueno,
falla en la etapa posterior y tendré que ajustar, pero si me cambian los contenidos, si me cambia el punto de partida, lo tengo que volver a evaluar y lo tengo que volver a probar. En una metodología ágil, está perfecto que sea mucho más dinámico, que sea adaptable. Ahora, siempre y cuando las decisiones no cambien a cada rato. Si voy para la izquierda, voy a la derecha, voy a la izquierda, voy a la derecha, voy a la izquierda, voy a la derecha. Esto es más o menos como decir, quiero salir de la sede de San Isidro, hago una cuadra por Fleming, uy, hay mucho tráfico, vamos a Panamericana, subo a Panamericana, uy, hay mucho tráfico, volvamos a Fleming. Después digo, ay, no, ¿sabes qué? Vamos por Maipú, salgamos hasta el río, vamos hasta Maipú. Déjame en claro para qué lado querés ir. Obviamente, esa ventaja de la adaptabilidad la voy a tener, pero hay que entender que también va a tener mayores sobrecostos. Em, ¿Qué más tenemos? Ah, claramente, modelos de análisis. Esto es fundamental y creo que también es eh, ustedes, profesionales de ciencias económicas, que entienden de organizaciones, son el profesional ideal para entender el análisis de los negocios. Son el profesional ideal porque, de nuevo, todos aquellos que vienen de la tecnología como una ciencia dura, básicamente, algún ingeniero, algún analista de sistemas en sí, sabe que tiene que adaptarse a los negocios, sabe que la tecnología depende en definitiva de organizaciones. Pero, también hay que entenderlo, hay un montón de conceptos que va a tener que incorporar como parte de su desarrollo tecnológico. Analizar desde el punto de vista de la ingeniería es una mirada distinta, más matemática, menos humanística que la que tenemos nosotros en nuestra facultad. Por ende, ustedes son, de vuelta, el público ideal, el profesional ideal que se puede dedicar al análisis de sistemas. ¿Qué es analizar? Es, en principio, comprender los requerimientos del negocio y estructurarlos en algún lenguaje que los desarrolladores de los sistemas puedan llevar adelante para cumplir con esa necesidad que el negocio tiene. Esto va a implicar que hay algunas cosas que van a ser sabidas por todos, pero esas cosas que van a ser sabidas por todos implican una mirada mucho más funcional. Todos sabemos que voy a necesitar un ABM de clientes, un ABM de proveedores, un ABM de artículos, un ABM de todo lo que se me pueda llegar a ocurrir. Todos sabemos que voy a necesitar un listado que saque las cuentas corrientes completo, un listado que se pueda sacar las cuentas corrientes entre determinadas fechas, un listado que se pueda sacar la cuenta corriente histórica de un cliente, un listado que yo le voy a enviar al cliente donde le estoy reclamando los pagos correspondientes que no ha realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, comillas, lo sabemos. Ahora, eso lo voy a tener que traducir en la pantalla de consulta, en las cuentas corrientes de los clientes. ¿Qué tiene que tener? Los tengo que buscar por número de cliente, le pongo un campo para que la persona pueda buscar y ponga el nombre del cliente y me traiga el aproximado. Cuando va a estar en esa pantalla de consulta, le voy a dejar que lo imprima en papel, le voy a dejar que lo saque en PDF, le voy a dejar que para que el cliente pueda hacer sumas y pueda empezar a ver, por ejemplo, el cliente me pagó un montón de comprobantes y no sé cómo los tengo que imputar, tengo que empezar a hacer ese tipo de consideraciones, con lo cual lo tengo que exportar en un Excel. Bueno, los que analizan los sistemas van a tener que decir lo que se tiene que desarrollar. Obviamente, excepto que me digan, yo además me dedico al desarrollo, perfecto, pero obviamente los que miran los sistemas con la mirada técnica son los que van a tener que desarrollar los sistemas de información. Entonces, ese desarrollo de los sistemas de información va a depender de una etapa de análisis importante y fuerte. ¿Qué hay de moda ahora? En principio, UML, que es un tema técnico, a modo de ejemplo lo tienen, lo voy a llevar acá para que lo vean. Lo tienen en el capítulo, en la bibliografía, está en el capítulo 12. Lo tienen acá en el capítulo 12 que habla de metodologías de análisis y diseño. No me acuerdo en qué página, pero acá, por ejemplo, empiezan todos los llamados artefactos de las metodologías de análisis. De vuelta, esto no se va a evaluar, pero para que sepan que tienen bibliografía para cuando eventualmente lo quieran consultar. Pero, de vuelta, UML es una práctica que habitualmente se utiliza. Es compleja porque está pensada en los desarrolladores de sistemas.
Esto sí va a implicar si en el lugar en el cual estás trabajando, supongamos, no quiero poner nombres ni nada por el estilo, pero te toca trabajar en alguna empresa o te toca trabajar en alguna software factory y usan determinada metodología, lamento decírtelo, vas a tener que aprender esa metodología. Un comentario al margen. La metodología, tanto BPM como UML, como diagrama de entidad-relación, no son puras, porque la metodología te permite analizar, te permite hacer cosas, pero siempre tenés que andar agregando algún parche. Entonces, es mucho más importante entender la lógica de lo que se necesita y después ver, vamos a llamarlo así, qué formulario o qué documentación tengo que hacer para que eso se transforme en una realidad. En particular, lo que siempre funciona, y cuando digo siempre es siempre funciona, es el tema de entender la lógica. Y muchas veces esa comprensión de esa lógica es lo que hace a un buen o a un mal analista. ¿Qué más tenés que hacer? Vas a estar hablando de los casos de uso. El concepto de caso de uso viene de las metodologías ágiles, pero en principio es qué situación ocurre cuando tengo que interactuar con determinada metodología, con determinado sistema. Y esto lo puedo llevar al, no sé, a un teléfono celular que lo tengo adelante. ¿Qué caso de uso tengo cuando el teléfono está bloqueado? Y primero lo voy a tener que desbloquear. Una vez que está desbloqueado, algunas funcionalidades van a requerir la validación. Si tenés, por ejemplo, instalado el software de la banca electrónica, tu software de la banca electrónica te va a pedir una contraseña, te va a pedir identificación facial, huella dactilar, segunda autenticación, lo que corresponda. Bueno, esos son cada uno de los casos de uso donde tengo que determinar qué hago en cada uno de estos determinados contextos. El análisis feed gap, básicamente, modelado de datos, tema que, por suerte, perdón, no por suerte, que para ustedes no forma parte de lo que es el contenido de esta asignatura, pero en la vieja asignatura que existía acá, 275, se analizaba todos los datos que se tenían que incorporar en una base de datos. Entonces uno tenía que empezar a enfocarse en ver qué tipo de dato es, numérico o alfanumérico. Si es un dato numérico, ¿es un dato numérico entero o es un dato numérico fraccional? Si es un dato numérico fraccional, ¿es con dos decimales o con seis decimales? O de decimales libres. ¿Por qué? Porque si yo tengo que almacenar, por ejemplo, el número pi, en algún momento voy a tener que cortar el almacenamiento, pero ¿cómo lo almaceno? Entonces, esas decisiones las tenía que tomar. Y el análisis tiene que responder cómo funciona el proceso, es decir, ¿existe proceso? Si hay un proceso, ¿cómo funciona hoy? Esto es lo que habitualmente se llama el relevamiento. Si el día de mañana o ahora en sus organizaciones les toca trabajar con algún área que está relacionada con relevamiento, con organización y métodos, van a ver que lo que se hace ya no como se hacía en mi época, que ibas con un papelito, ibas anotando en un cuaderno y cosas por el estilo, un formulario, se tiene que establecer cómo es el proceso actual, porque necesito ver si ese proceso actual funciona bien, si funciona en forma óptima, eficiencia, eficacia, y después si ese proceso se puede mejorar, o ese proceso por X motivo no se puede cambiar. Entonces, necesito entender. Después ver cómo debería funcionar el famoso to be, cómo debería ser. Existen brechas que viene acá del gap y efectivamente después qué reglas de negocio intervienen. Nuevamente, no nos toca hablar ahora, supongo que va a ser el viernes que viene, seguro vamos a estar tocando consultoría. Muchas veces, y esto también hay que dejarlo en claro, las organizaciones eligen implementar determinadas tecnologías porque dicen que tienen las mejores prácticas, porque los consultores le dicen que es lo mejor, porque, bueno, viene algún tipo de influencia externa y esa influencia externa o lo que la organización necesita puede que no sea lo que casualmente la tecnología o los consultores o los implementadores te quieren implementar. Acá de nuevo, nunca se olviden que la tecnología debería responder las necesidades del negocio. La tecnología puede ser muy linda, puede ser la mejor del mundo mundial, llamémosle, pero de nuevo, tiene que cumplir con lo que el negocio necesita. Si yo implemento tecnología y a la organización no le sirve para nada, básica y llanamente perdí plata. Entonces, todo esto forma parte del análisis. ¿Qué pasa con el diseño? Una vez
que yo analicé como corresponde, lo tengo que llevar a lo que se llama la arquitectura. Cuando hablamos de la arquitectura es entender cosas que ya básicamente hemos visto. ¿Cómo va a ser el software? Base de datos centralizada, descentralizada o distribuida. ¿La captura la voy a hacer centralizada o le voy a realizar alguna aplicación a la persona? Si esa aplicación para el cliente es una aplicación que bajo de el Apple Store o la Play Store, o es una aplicación que en realidad ingresa en una página web responsiva que se adapta al usuario. Son diferentes soluciones. Alguien va a tener que hacer esa arquitectura de software. Escapa a todos ustedes, pero la base de datos, cuando hablábamos del ABM y hablábamos de pirámide o de cascada, básicamente, ¿dónde doy las altas? ¿Dónde doy las bajas? ¿Dónde hago las consultas? Consulto desde la aplicación tiene las mismas funcionalidades que puede tener la pantalla, no sé, de cuando accedo a través de Internet, hay una aplicación para una cosa y consulto por una página web distinto. Entonces, eso también se tiene que establecer. Lo que es la interfaz de usuario. Todos conocen Mercado Libre usado en computadora, todos conocen Mercado Libre usado en un teléfono celular. La aplicación se adapta. Muchas de las cosas que yo veo distribuidas en una pantalla gigante de un Mercado Libre, después aparecen en el menú de las tres rayitas que coloquialmente se le llama el menú de la hamburguesa. Entonces tocas coloquialmente la hamburguesa y te abre un montón de menúes. Entonces vos te das cuenta que hay veces que de acuerdo a la definición de tu teléfono y a la capacidad técnica que tenga tu teléfono, la experiencia que el usuario va a tener va a ser distinta. Consultar algo en una página web, en un sistema previsto para que se consulte por web, habitualmente es mucho más eficiente que consultarlo desde el teléfono. Incluso, ya que estamos apuntando para afuera, apuntemos también para adentro. El tomar lista, lo que puedo ver yo, si les quiero tomar lista a través del teléfono celular en mi econ, es un dolor de cabeza. Iba a decir otro epíteto, pero se entiende lo que quiero decir. Tomar lista a través de mi econ en pantalla grande es una cosa, a través del teléfono es prácticamente imposible porque se empiezan a superponer todos los campos. Los campos no se adaptan a la dimensión del teléfono y por ese motivo es que es prácticamente imposible tomar lista a través de ese mecanismo. Después va a existir diseño de seguridad, cómo se van a hacer las integraciones y demás. ¿Cómo interactúan las cuatro dimensiones? Esto es Project Management, desarrollo, análisis y diseño. Project Management organiza. Se supone que esto funcionalmente es responsabilidad nuestra. Se supone. Ahora, el modelo de desarrollo estructura cómo se va a ejecutar. El modelo de análisis va a definir el contenido funcional, que esto también es responsabilidad nuestra si nos dedicamos a la gestión. Y finalmente, el modelo de diseño materializa la solución técnica. Lo que, por la hora en la que estamos, tampoco voy a abundar ahora, pero cada una de estas dimensiones y cada uno de los avances que va teniendo cada dimensión termina configurando un determinado entregable. No lo vamos a ver hoy, probablemente no. El viernes que viene vamos a hablar de el tema de cómo se gestiona la documentación, porque, de nuevo, hay que entenderlo, es una cosa tonta si vamos al caso, pero hay que entender cómo se pasa de una documentación funcional a una documentación técnica, no porque vayan a hacer ustedes la documentación técnica, pero sí para entender, mira, mi empresa necesita esto, yo lo voy a liberar con un determinado número de documentación y eso se va a transformar en determinada documentación de desarrollo, sea metodología ágil o sea metodología tradicional. El caso es indistinto. ¿Qué impacto tiene estratégicamente para todos nosotros? Riesgo tecnológico. Por ejemplo, acá está. Este proyecto que está acá, que como les digo, iba a tardar 18 meses implementando 5 países e iba a gastar 7 millones de dólares, gastó los 7 millones de dólares, implementó un país y medio, siendo generoso con el medio país, y se quemó 7 millones de dólares al cabo de 25 meses. Cuando decís que estabas en 25 meses y un país y medio, si vos me hubieras dicho, mira, en 27 meses implemento, porque hubo retrasos, los 3 países o los 2 países y medio que están faltando, en 3 meses más por ahí se tomaba la decisión de seguir adelante. Cuando se dieron cuenta que se habían consumido todo el presupuesto, que se habían ido en cuanto a los plazos,
que no habían alcanzado los objetivos y que estaban muy lejos de alcanzarlos, la organización decidió decomisar este proyecto. El término que se usa es, hasta parece un término aduanero, decomisar, y que este proyecto no siga adelante. Esto implicó, los que han cursado contabilidad, que fueron 7 millones de dólares de pérdida directa. Y como digo también más de una vez, el que este proyecto se haya decomisado implicó mi salida de estar trabajando en esta organización. ¿Por qué? Porque si el proyecto principal desaparece, todo lo que es accesorio también tiene que desaparecer. Las personas que venían de algún área prestada volvían a su área. Los que habíamos sido contratados ad hoc para llevar adelante este proyecto, nuevamente quedábamos automáticamente discontinuados de trabajar en el proyecto. Es necesario interpretar los cronogramas, es necesario entender algunas cosas de, che, ¿cuánto es esto? ¿Cada cuánto nos vamos a reunir? Analicemos el presupuesto. ¿Cómo vas a ir pagando? ¿Me vas a ir pagando por porcentaje fijo o me vas a ir pagando por porcentaje de valor ganado? ¿Y me vas a ir pagando por resolución de incidente o no me vas a pagar por resolución de incidente? Nuevamente, participar en todos los comités de proyecto, porque también hay que decirlo, y me voy al o esquema original. Mientras que acá el comité, directorio, accionistas, inversores, dueños y stakeholders aprueban, lo que van a querer después es que venga la rendición. Esto de vuelta, en ese proyecto que terminó con el despido de un montón de gente, terminó viniendo un project manager mexicano a cerrar el proyecto. Un gran amigo al día de hoy, Juancito Martínez Cárdenas, vino a cerrar el proyecto porque los project managers de Sudamérica, de esta multinacional y de la compañía que proveía el software, terminaron todos peleados. Y no digo peleados de que, che, nos llevamos mal o que no le di like al posteo del cumpleaños. Dos de ellos se agarraron a las piñas y no es un eufemismo. Se trompearon porque pensaron que uno se llevaba mal con el otro y que el otro le había hecho alguna, no sé, alguna puñalada trapera. Los conflictos en los grupos humanos existen siempre y esto es algo que, a ver, con los años, llamémosle, uno aprende a gestionar. Finalmente, ¿qué pasa si hay desequilibrio en alguno de este tipo de cosas? Hay errores frecuentes. Esos errores frecuentes son problemas de gestión administrativa, no hay análisis, hay error de gestión. Eh, Puede que el cronograma diga que se iban a hacer las cosas, y vuelvo a insistir, esto que está acá, a los efectos de cómo debería liderarse un proyecto, estas características, es cercano a la perfección. El problema de todo esto fue la ejecución. La ejecución fue definitivamente mala, claramente. Hay veces que hay buen análisis, pero el diseño es débil. La cantidad de cosas, y esto lo digo ya en forma directa, para todo lo que fue la configuración de roles de Perú, la gente de Perú, junto con la gente argentina que lideraba el proyecto, no se ponían de acuerdo en cómo se tenían que estandarizar los roles, porque los de Argentina insistían que el rol tenía que ser el mismo en todos los países donde la multinacional estaba. La gente de Perú le decía, y creo yo que con muy buen criterio, mirá, nosotros tenemos una problemática específica que es para Perú. A lo sumo, diseñame dos roles, un rol que sea el estándar para toda la multinacional y un rol que sea específico para quien desarrolla esa tarea en Perú. Ejemplo, y esto es los cajeros del supermercado. El rol estándar del cajero del supermercado es que debería poder acceder al sistema, debería poder ver todo lo que fue registrando y debería poder ver las horas en las cuales prestó servicio. Eso deberían poder verlo todos. En el caso de Perú, el cajero del supermercado tenía funcionalidades adicionales, con lo cual los de Argentina le decían, mirá, tenés que tener estas tres y las otras, hacelas por separado. Y los de Perú insistían y decían, lo que es estándar del grupo, ok, estándar del grupo, de la multinacional. Ahora, las cosas que son puras de Perú tienen que ser puras para Perú y tienen que funcionar únicamente para los empleados que sean de Perú.